Bueno, continuamos con el metabolismo de las proteínas. Sabemos que las proteínas están formadas principalmente por una cadena proteínica de aminoácidos. Estos aminoácidos están formados por un nitrógeno, un grupo carboxilo, ¿sí? Un hidrógeno y obviamente el carbono, y un radical o cadena libre que es el que le va a dar ciertas características al aminoácido, ¿sí? Estos aminoácidos se van a unir por su grupo, vamos a decir, amino y carboxílico, dando por hidrólisis agua, formando los famosos enlaces peptídicos. Nosotros ingerimos con los alimentos proteínas que, como sabemos, inician su degradación, principalmente durante la masticación. Y después tenemos una secuencia de situaciones mecánicas y químicas, como el peritactismo, como la presencia de ácido clorhídrico y la activación de pepsina y tripsina para la degradación justamente de proteínas en péptidos y aminoácidos. Estos péptidos de cadena muy pequeña pueden ingresar a la célula por endocitosis y salir justamente por exocitosis. Generalmente digamos, ingresan a la célula por un transporte activo secundario con sodio, ¿sí? También lo pueden ser con, obviamente, hidrogeniones por cototransporte. Y una vez que se encuentran dentro de las células, pueden ser intervenidas por unas enzimas más pequeñas, las peptidasas, que son las que se encargan de separar a los péptidos en aminoácidos que van a salir justamente este, a la circulación por principalmente difusión facilitada. Ahora bien, entonces en este día se absorben los aminoácidos, ¿sí? También vamos a saber, la fuente de aminoácido del cuerpo va a ser la absorción de intestino, la degradación de las proteínas a nivel tisular, de toda la economía del organismo, y la síntesis permanente, eso lo conocemos de aminoácidos no esenciales. Eso todo nos da, vamos a decir, un, un flujo de aminoácido, conocido como pool metabólico de aminoácidos, ya que en líneas generales los aminoácidos no se almacenan, sino constantemente se están transformando y ensamblando, ya sea para formar proteínas, para formar compuestos nitrogenados o para la producción energética. Entonces, esos aminoácidos que entran en la circulación forman un flujo constante que se van a ir transfiriendo las proteínas a compuestos no nitrogenados para su utilización, ya sea la síntesis de proteína, por ejemplo, globina, enzimas, proteínas obviamente estructurales, los compuestos no nitrogenados, nitrogenado no proteico, perdón, como las piridinas, ¿sí? Las purinas, que son indispensables, y obviamente la producción energética a través de la formación de glucosa, cuerpos cetónicos y la liberación justamente de compuestos tóxicos como es el amoníaco, que es el que nosotros vamos a principalmente ver. Como dijimos anteriormente, el cuerpo humano no almacena como las grasas o como los hidratos de carbono, aminoácidos, ¿sí? Sino que se encuentra en un equilibrio dinámico, es decir, entre anabolismo y catabolismo. Ese balance es lo que se conoce como balance nitrogenado, o sea, lo que formamos, ¿sí? Y lo que vamos perdiendo, ¿sí? Entonces el nitrógeno no se va a almacenar, ¿sí? Entonces tenemos un equilibrio entre la degradación y la síntesis. Y hay situaciones en la cual el balance puede ser positivo cuando el ingreso a la formación de aminoácido es mayor que la excreción, que va a ocurrir, por ejemplo, durante el periodo de desarrollo, de niñez, durante el embarazo, ¿sí? En los procesos de recuperación de lesiones, ¿m? O, por ejemplo, en la hipertrofia muscular.
pero existen otros elementos, o sea, otras situaciones clínicas en las cuales se pierde más aminoácido de lo que se genera, ese es el balance negativo, como por ejemplo la malnutrición, inanición, en los periodos de fiebre y sepsis, ¿sí? Fíjense que cuando se produce la lesión, no durante la recuperación, sino durante la producción de una lesión, se produce un balance negativo y en enfermedades como la diabetes, ¿sí? También se produce un balance negativo de los aminoácidos. Ahora bien, pasamos a lo que va a ser el catabolismo proteico, ¿sí? Que va a estar estimulado principalmente por el cortisol, ¿sí? Que es una hormona obviamente proteolítica, se dice, ¿eh? En el cual se va a estar, o sea, los aminoácidos van a llegar al hígado, ¿ah? Si las proteínas se van a romper aminoácidos, esos aminoácidos van a ir al hígado, y en el hígado pueden formar ácidos grasos, cuerpo cetónico o incluso glucosa, ¿sí? En ese proceso, ¿eh? Los aminoácidos van a perder su grupo amino, generando obviamente desaminación en los hepatocitos y generando amoníaco que después también se va a transformar en urea y de ahí obviamente se va a eliminar a la orina, que es lo que nosotros vamos a ver ahora. Por otro lado, ¿sí? Los aminoácidos van a colaborar en lo que es la relación con eh, el ciclo de Krebs, ¿eh? Para formar acetil-CoA y con ello justamente ATP. ¿Mm? Y van a haber varios procesos de desaminación y transaminación de los grupos aminos en el proceso catabólico, ¿sí? De los aminoácidos. ¿Eh? Muy bien. Entonces, en ese proceso, ¿sí? De degradación de aminoácidos tenemos dos etapas. La eliminación, obviamente, del nitrógeno, que es uno de los puntos más importantes, es decir, eliminar justamente este nitrógeno, y luego la cadena carbonada, ¿sí? Son los dos elementos que nosotros tenemos que eliminar en la degradación de aminoácidos, ¿sí? Este, Cuando se eliminan los nitrógenos, el nitrógeno va a terminar reaccionando y formando amoníaco. Este amoníaco, que es tóxico, como podemos ver acá, en la figura número 1, esto es una neurona, como podemos ver, ¿sí? En las neuronas interfiere el amoníaco en el intercambio, ¿sí? eh, molecular, afectando obviamente el potencial de acción. Vemos que en las mitocondrias, ¿sí? El amoníaco interfiere en el ciclo de Krebs. Por otro lado, el amoníaco puede terminar formando, ¿sí? Glutamina, y esa glutamina tiene un poder oncótico, generando hinchazón de la célula, o sea, edema, ¿sí? Sobre todo a nivel celular. ¿Mm? Y además termina como agotando las reservas de glutamato, ¿ah? Que vemos acá, y ese glutamato se utiliza para formar un neurotransmisor, ¿eh? Que es el que es indispensable para las conexiones o las sinapsis. Por lo tanto, el amoníaco es muy tóxico y tiene que ser transformado para ser eliminado. Muy bien. Para que se produzca justamente esta cuestión de degradación de los aminoácidos, tenemos dos principales procesos. Uno es la transaminación y otra es la desaminación oxidativa. Para que se produzca transaminación, estamos hablando justamente de la degradación de los aminoácidos. Acá vemos diferentes aminoácidos. Tenemos dos elementos importantes. Un aminoácido dador de su grupo amino, ¿sí? Y luego tenemos un cetoácido, que no es un aminoácido, sino que es un elemento dispuesto a recibir justamente el grupo amino, ¿sí? De tal forma de que se produce una transferencia, o sea, el aminoácido termina dando su grupo amino a un ceto,
¿sí? Ácido receptor, y en ese punto de transferencia, el aminoácido, cuando pierde su grupo amino, deja de ser un aminoácido para transformarse en un cetoácido. Y el cetoácido que había recibido, ¿sí? Que había recibido el grupo amino, se transforma obviamente en un aminoácido. El caso, ¿sí? Sería el cetoglutarato, el receptor, ¿sí? El receptor, el cetoácido que recibe el grupo amino es el glutarato, ¿sí? El alfa-glutarato. En el medio, ¿sí? Fíjense que la alanina, ¿sí? Dona su grupo amino al cetoglutarato y se va a transformar en, ¿sí? Lo que era el piruvato, ¿sí? Por esta enzima, que es la alanina transferasa, o aminoacil alanina transferasa, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes ejemplos de transaminación, ¿sí? A partir del cual tenemos, por ejemplo, el arginino, perdón, el aspartato, ¿sí? Aminotransferasa, ¿eh? Eh, el aspartato, la arginino, perdón, aminotransferasa, que son todas las enzimas que van a transferir el grupo amino a un ceto para transformarlo justamente en cetoglutarato, que a partir de este cetoglutarato va a donar su grupo amino, ¿sí? Transformándose en glutamato, ¿sí? En glutamato. Entonces, el aminoácido dador se termina transformando en un cetoácido, ¿sí? Generalmente, cuando hablamos del caso de la alanina, en piruvato, ese piruvato se puede oxidar o transformarse en glucosa en el proceso de gluconeogénesis. Y el cetoácido, ¿sí? Se transforma en alfa-cetoglutarato, que va a transformarse, ¿sí? Posteriormente en glutamato. Luego de esto, ¿sí? Se va a producir lo que es la desaminación. Lo otro era la transaminación, porque hacemos una transferencia, y acá tenemos que sacar justamente, ¿sí? Tenemos que sacar ese grupo amino. Entonces, el glutamato lo que va a hacer es perder su grupo amino, ¿sí? Por una enzima que es la glutamato deshidrogenasa, que se encuentra principalmente en la mitocondria. En ese proceso, ¿sí? Reduce un A, que obviamente se vaya a la cadena de electrones, ¿sí? Y ese L-glutamato va a transformarse nuevamente en un alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato va a dirigirse hacia el ciclo de Krebs, ¿sí? En este proceso de perder justamente el grupo amino, ¿ah? Se libera, o sea, al transformarse el glutamato en alfa-cetoglutarato, se libera el ion amonio. ¿Mm? Obviamente con una pérdida de moléculas de agua, como vemos acá, el glutamato reduce un NAD con molécula de agua, transformándose en cetoglutarato, liberando un ion amonio y reduciendo un NAD. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta enzima, la glutamato deshidrogenasa, que como dijimos, se encuentra principalmente en las mitocondrias de órganos muy importantes como el hígado, el riñón y el cerebro, porque puede hacer la reacción inversa? O sea, si nosotros miramos desde la izquierda hacia la derecha, o sea, lo que es el catabolismo,
en el cual se produce la desaminación oxidativa, ¿eh? Que es el proceso que explicamos anteriormente, donde se libera, ¿sí? Amoníaco. ¿Eh? Fíjense que en este caso, o sea, en este proceso, la, vamos a decir, presencia de moléculas intermediarias, como señal de baja energía, el ADP, el GTP, ¿sí? Son indispensables para esta reacción de izquierda a derecha, ¿sí? Y un regulador alostérico positivo es la presencia de energía. Entonces se produce la reacción inversa. Si de izquierda a derecha la reacción se llama desaminación oxidativa, de derecha a izquierda no va a llamarse desaminación, va a llamarse justamente aminación. Y si en este proceso se oxida, se pierde, y acá se gana, va a ser una aminación reductiva, a partir del cual, del cetoglutarato y el nitrógeno, y el amoníaco, perdón, se forma glutamato. ¿Sí? Glutamato. Muy bien. Entonces, ese sería el proceso de la desaminación oxidativa. Luego, tenemos una, eh, vamos a decir, enzima que produce glutamina, que es la glutamina sintetasa. Esa glutamina está muy presente en el sistema circulatorio, ¿ah? En los tejidos periféricos y en el músculo principalmente, y es la encargada, la glutamina, ¿sí? De transportar el amoníaco no ionizable, ¿sí? O sea, menos tóxico, hacia el riñón para su posterior eliminación. O sea, en el riñón, ¿sí? La enzima glutaminasa lo que hace es hidroxilar el grupo amino, ¿eh? Regenerando glutamato y a su vez liberando amoníaco hacia la orina. En el hígado, o sea, en el hígado se encuentra tanto la glutamina sintetasa y la glutaminasa, ¿sí? Que son de alguna forma las enzimas que van a coordinar, ¿sí? Adecuadamente el proceso de liberación de amoníaco, ¿ah? Sobre todo en expresiones donde el cuerpo tiene acidosis, o sea, una acidosis metabólica, es decir, un incremento de la producción de hidrogenio. Este ciclo, el ciclo, vamos a decir, de la alanina, glucosa, es otro de los mecanismos, fíjense, ¿eh? Es otro de los mecanismos a partir cual del músculo, ¿sí? se, tra- se transporta, vamos a decir, nitrógeno hacia el hígado. Recordemos que en el músculo se formaba piruvato a través de la glucólisis. Ese piruvato, o en ese músculo, se produce degradación de proteínas, que lo que hacen es transferir su grupo amino al piruvato, ¿ah? Transformándolo al piruvato en alanina. Esa alanina va a salir a la sangre, se va a dirigir hacia el hígado, donde el hígado se va a separar al grupo amino del piruvato. Ese grupo amino va a entrar al ciclo de la urea y el piruvato va a generar, mediante gluconeogénesis, glucosa que nuevamente va a ir a la sangre y de ahí a el músculo para su posterior uso. Entonces el ciclo, ¿sí? Alanina glucosa, que nosotros habíamos también hablado cuando vimos metabolismo de los hidratos de carbono. Dentro de este metabolismo de las proteínas, ¿sí? Sabemos que se encuentra el ciclo de la urea, ¿sí? El ciclo de la urea. El ciclo de urea que de alguna manera va a tener algunos componentes muy importantes, ¿sí? En primer lugar, vamos a necesitar para formar la urea, fíjense acá está la urea, ¿sí? El amoníaco, ¿ah? El dióxido de carbono, o el carbono del dióxido de carbono, ¿sí? Y otro, vamos a decir, grupo amino que proviene del aspartato. Como podemos ver acá,
tenemos el citosol y la mitocondria, que son los dos lugares o las dos fases donde se va a producir, ¿sí? Donde se va a producir el ciclo de la urea. Entonces, vemos por un lado la mitocondria y por el otro lado el citosol. Y decimos que en la mitocondria, el dióxido de carbono proveniente del metabolismo energético, ¿sí? Y el amoníaco, ¿sí? Perdón, el grupo sí, amoníaco del amonio, ¿sí? Van a reaccionar gastando dos moléculas de ATP formando carbomoil fosfato. Este carbomoil fosfato, ¿sí? Es la primera a través de una enzima que es la carbomoil fosfato sintetasa, CAPS1, ¿sí? Es un paso obviamente limitante, irreversible. Es el sustrato inicial que se produce en la mitocondria para formar otro componente que es la citrulina. El carbomoilfosfato va a reaccionar con la ornitina a través de una ornitina transcarbomoilasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque este carbomoilfosfato va, ¿sí?, a perder su grupo carbomoil, ¿eh?, junto con la ornitina para formar justamente la citrulina que va a tener el primer átomo de nitrógeno, ¿sí?, proveniente, ¿sí?, del ion amonio. ¿Ah? Esa citrulina, por un sistema de lanzaderas, va a salir al citosol, ¿sí?, para reaccionar justamente con el aspartato, que era de donde provenía el otro, ¿sí?, nitrógeno. Se genera un gasto ATP, por supuesto, y la citrulina se va a transformar en un arginino sucinato, ¿sí? Es decir, la citrulina reacciona con el aspartato, forma arginino sucinato, ¿sí?, a través de la enzima arginino sucinato sintetasa. Dijimos que en este proceso, ¿sí?, el arginino sucinato va a tener dos hidrógenos, ¿sí?, principales, y acá se va a consumir ATP. El arginino sucinato, ¿sí?, se va a romper, a escindir por una argininosucinasa liasa en fumarato, que es la que se va a vincular con el ciclo de Krebs para reaccionar con el malato y formar oxalacetato, y arginina. Esta arginina, ¿sí?, se va a romper por una enzima, la arginasa, en lo que es la urea y la ornitina, que termina siendo el molde o la base para seguir el ciclo de la urea. ¿Para qué pasaba todo esto? Bueno, justamente para liberar urea, es decir, el componente tóxico. ¿Mm? La urea es soluble, fácilmente difusible y no tóxico, pero se producía justamente para poder liberar, ¿sí?, el amoníaco. Muy bien. Entonces, fíjense cómo el ciclo de la urea da la arginina, que se separaba. Recuerden que la arginina, perdón, la arginino sucinato iba a dar arginina y fumarato. Ese fumarato reacciona con el malato para formar oxalacetato en el ciclo tricarboxílico, o sea, el ciclo de Krebs, ¿sí? A su vez, el oxalacetato va a transformarse en aspartato, y el aspartato, ¿sí?, va a ser la molécula que va a reaccionar con la citrulina en el citosol en el proceso de la urea. Por eso que este ciclo está bien desarrollado principalmente en el hígado. Los aminoácidos, ¿sí?, de acuerdo, de acuerdo a los elementos que brinden, ¿sí?, dice a un pletórico, ¿eh?, que van a dar intermediarios, se los puede clasificar en aminoácidos cetogénicos, ya que el esqueleto va a transformarse en acetil-CoA,
¿sí? ¿Ah? Fíjense, acetil-CoA, como la leucina, lisina, fenilalato, triptófano, tirosina, isoleucina, leucina y triptófano, ¿sí? Van a formar acetil-CoA o acetoacetil-CoA para dar, obviamente, acetoacetil-CoA cuerpos cetónicos. Y aquellos aminoácidos que son gluconeogénicos, ¿sí? Que van a ingresar justamente al ciclo de Krebs, ¿sí? Transformarse primero en piruvato, inclusive para formar glucosa. Ahí tenemos la arginina, glutamina, ¿sí? Prolina, treonina, valina, isoleucina. Y después tenemos aquellos aminoácidos mixtos que pueden ser utilizados principalmente como cetogénicos y gluconeogénicos, en el cual tenemos el triptófano, fenilalanina y la tirosina, ¿sí? Son los aminoácidos que pueden ser utilizados en una o en ambas reacciones. Y acá vemos el resumen, a partir del cual vemos que la glutamina conduce siempre, ¿sí?, el amoníaco, ¿ah?, por la circulación, ya sea proveniente del músculo, ¿sí?, lo lleva a la parte hepática, donde va a formar glutamato, ¿sí?, que, como dijimos anteriormente, podía, mediante el proceso de transaminación, formar alfa-cetoglutarato y amoníaco, que va a entrar el ciclo de la urea. Y además lo lleva al riñón, donde en el riñón va a formar también amoníaco y glutamato, que se va a expandir o se va a excretar por la orina. Recordemos también que las proteínas obviamente tienen un proceso de formación a través de la transcripción-traducción, ¿sí? Para eso tenemos que contar con el pool de aminoácidos, ¿sí? Las proteínas, ¿sí?, están, vamos a decir, principalmente estimuladas su formación a través de hormonas, como las hormonas tiroideas, las insulinas, el estrógeno, la testosterona, ¿sí? Y es importante destacar que la dieta adecuada, ¿sí?, nos genera, vamos a decir, aumentos de aminoácidos que repercuta directamente, ya sea sobre la masa muscular o sobre la masa ósea. Y recordar, ¿sí?, recordar que el cuerpo presenta una serie de aminoácidos denominados justamente esenciales, porque el cuerpo no los puede sintetizar, ¿eh?, entre los cuales tenemos la isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina y triptófano, valina también, y dos de estos aminoácidos, como la arginina y histidina, que lo produce en, diríamos, menor proporción o porcentajes muy bajos. Los aminoácidos denominados no esenciales sí se pueden sintetizar o formar a partir de transaminaciones. De esta manera vemos la integración, ¿sí?, entre lo que es el conjunto de aminoácidos, como veamos hoy, ¿sí?, glucogénicos, y cetogénicos, que pueden ir participando e integrándose al ciclo de Krebs, ¿sí?, y conectar el ciclo de Krebs con el ciclo de la urea. Muchas gracias.